Buenos días, gracias hermanos, buenos días hermanos. Gracias hermano Carlos, hermana Soledad, gracias. Y gracias también a su pastor, el pastor Irving, por la invitación. Es una bendición poder estar aquí con ustedes en su aniversario, si no me equivoco, número 42. ¿Sí? ¿Es correcto? Aniversario número 42. Sí, Damos gracias a Dios por este momento tan especial. Um, no sé si los demás puedan abrir sus cámaras, pero si pueden, si no se peinaron ya ni modo, se los van a ver despeinados, pero sería bueno verles y también poder, al menos vernos, poder interactuar. Yo sé que algunos tienen su cámara apagada, están escuchando, pero también es bueno el poder vernos unos a otros. Cuando su pastor me invitó a este aniversario, yo le preguntaba a él que sobre qué podría predicar. Y él me dijo que estaban viendo Santiago, pero que lo que Dios pusiera en mi corazón, podría yo predicar. Así que estuve orando, estuve meditando y bueno, me fui a Santiago, que es la carta que ustedes ahora están estudiando a través también de las predicaciones. Y no sé a quién le toque predicar Santiago 4 del 7 al 10, pero hoy vamos a tocar Santiago 4, capítulo 4 del 7 al 10. Y esto yo creo es una palabra muy especial para ustedes en su aniversario, en su 42 aniversario. Y quiero iniciar este sermón, esta predicación, con una pregunta, hermanos. Y tal vez parezca una pregunta obvia, pero en realidad no lo es. Y quiero que reflexionemos mucho en cuanto a lo que yo les voy a preguntar. La pregunta que yo tengo para ustedes en su 42 aniversario, y estoy hablando de la iglesia, y cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de todos aquellos que forman parte de la iglesia, todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, todos aquellos que se han bautizado y forman parte de esta iglesia Getsemaní. Mi pregunta es, ¿quieren servir a Dios? Y no se adelanten a responder. No digan, sí, quiero servir a Dios. Yo sé, es muy seguro que algunos de ustedes ahora están sirviendo, pero aún los que están sirviendo tendrían que preguntarse si están sirviendo al 100 a Dios. Y este es el punto. ¿Quieren servir a Dios? Yo quiero que tengan en mente esa pregunta. ¿Quieren servir a Dios? Miren, yo no conozco muy bien la iglesia, sí conozco la iglesia en un sentido. Doy gracias a Dios por la vida del hermano Asael y lo estoy viendo acá. Y creo que él es el referente de la iglesia. Muchos años, hermano Asael, muchos años ahí en la iglesia. Él ha visto a los pastores que han pasado ahí, bueno, y él ha permanecido ahí. Y doy gracias también ahorita porque el pastor que tienen es de Getsemaní. Así que mi oración es que el pastor Irving tenga un pastorado largo ahí en Getsemaní, porque entre más largo es el pastorado, mayor fruto va a haber para la iglesia. Entonces, ¿quieren servir a Dios? Hay cosas buenas en ustedes. Probablemente tengan cosas muy buenas. Ahorita, en medio de esta situación, de esta pandemia, de este confinamiento, de repente vino esto y vino a romper con esta situación de que nos reuníamos en nuestros lugares de reunión. Pero ahora, si no me equivoco, Pastor Irving, pero probablemente los que están más metidos, los que están ayudando, los que están ahí más involucrados y los que conocen más las tecnologías son los jóvenes. Entonces los jóvenes ahí están, puede ser que estén apoyando, estén sirviendo. Y tal vez los mayores digan, pues yo no, me cuesta mucho trabajo esto, es que no le entiendo a esto. Aprendamos, hermanos. No tenemos otra opción más que aprender. Entonces, tienen cosas buenas, tienen cosas positivas. Pero cuando yo estaba preparando el sermón, me vino a la mente cuando nuestro Señor Jesucristo le habló a las 7 iglesias que estaban en las cartas en Apocalipsis. Tienes esto bueno, tienes aquello bueno, pero recuerdan una frase, pero tengo contra ti. ¿Sí? Ustedes como iglesia tienen cosas buenas. Y ustedes saben cuáles son las cosas buenas. Pero hoy tengo una palabra para ustedes. Y una palabra de Dios para ustedes, pero tengo contra ti. Y esto no quiere decir que Dios no los ama. Esto no quiere decir que Dios no se goza con esos 42 años. Esto quiere decir que tienen que seguir avanzando para que Dios permita otros 42 años más, pero con una mente renovada y un corazón cambiado. Pero tengo contra ti. ¿Y qué es lo que tiene el Señor contra ustedes? Y vuelvo a repetir, sé que algunos están sirviendo, pero este es un mensaje para toda la iglesia, para toda la iglesia. Pero tengo contra ti
que no me estás sirviendo. Ese es el mensaje de Dios para ustedes ahora. Tengo contra ti que no me estás sirviendo. Miren, queridos hermanos, la mejor manera de servir a Dios es sometiéndose a Él. Lo voy a repetir, la mejor manera de servir a Dios es sometiéndose a Él. Yo espero que hermanos que no se conectaron en Zoom de su iglesia estén escuchando a través de Facebook, porque este mensaje es para ustedes, para la iglesia de Getsemaní. La mejor manera de servir a Dios es sometiéndose a Él. El título del sermón, todo sermón tiene un título, ¿verdad? Es sometámonos a Dios. Y déjenme incluirme con ustedes, porque si bien es cierto es una iglesia local, Dios tiene una iglesia universal y todos somos parte de esa iglesia. Sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios. Déjenme leer el pasaje. Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10. Y bueno, no sé en qué pasaje van, pero si me estoy adelantando, es parte de la palabra de Dios para ustedes. Entonces, Santiago capítulo 4, versículo 7 al versículo 10, déjenme leerlo. Miren cómo dice la palabra del Señor. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y yo sé que ustedes quieren que su iglesia sea una iglesia exaltada. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos someternos a Dios? ¿De qué manera? ¿Qué tenemos que hacer para someternos a Dios? Cuando hablamos de sometimiento, hablamos de una cuestión muy práctica. Aquí varios chicos están aquí, jóvenes, niños están escuchando, ¿verdad? Aquí están escuchando. Y los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen a alguien a quien someterse, es decir, a los padres. Tal vez no están los padres, pero están los tíos, los abuelos, una autoridad. Entonces la palabra sometimiento la podemos resumir en una palabra, obediencia. Sométanse a Dios. Getsemaní, sométanse a Dios. ¿Cómo? Número 1, resistiendo al diablo. Resistiendo al diablo. Eso es lo primero que tienen que hacer, resistir al diablo. Miren, Satanás siempre está trabajando en contra de la iglesia de Cristo. Él no va a descansar. Jamás, siempre está haciendo algo para afectar a la iglesia de Cristo. Es muy probable que cuando hubo este cambio, esta transición, empezaron a haber críticas, empezaron a haber cuestiones, empezaron a haber situaciones. Déjenme, estoy imaginando, hermanos. A lo mejor, porque el pastor no hace esto de otra manera, porque no hace de esto de otra manera. Es muy fácil dar opiniones y cuando no se está dentro del trabajo. Es muy difícil lo que está haciendo su pastor ahorita. Es muy difícil el tratar de conectarse ahora, de hacer una llamada, de todo el trabajo que se está haciendo. Saben que el trabajo ahora que estamos haciendo como pastores se ha redoblado. Es más el trabajo y damos gracias a Dios, porque también a través de esta situación Dios ha cambiado nuestro paradigma como pastores. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nada más pensamos que todo se circunscribe a reunirse un domingo a una hora determinada y eso es todo. Ustedes tienen un lugar, gracias a Dios que tienen un templo, gracias a Dios que tienen un lugar, unas instalaciones muy bonitas. Pero no es solo reunirse el domingo, están el domingo, cantan, escuchan la palabra, que es importante, pero ahí no termina todo. Cuando ustedes se salen los domingos y van a sus casas, tienen que seguir sirviendo a Dios. Ayudando al hermano, ayudando al necesitado, mostrando amor al necesitado. Y el primer referente para hacer eso es su propio hogar, mostrando amor a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Sométanse a Dios. ¿Cómo? Resistiendo al diablo. No le den lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27, habla de que no le demos lugar al diablo. Y voy a ser muy práctico. ¿Cómo podemos darle lugar al diablo? Enojándonos. Yo no sé, hermanos, cuántas experiencias han tenido y tal vez la memoria de nuestro hermano Asael pueda recordar los problemas, las dificultades. Siempre va a haber dificultades, lamentablemente, en nuestras iglesias. Porque a veces falta amor, porque a veces falta empatía, porque a veces nada más están viendo los intereses de uno y no se están viendo los intereses de la iglesia. Y eso no debe de ser así. ¿Y saben quién está trabajando ahí? El diablo. Resistan al diablo. Número 1, no dándole lugar al diablo en el enojo. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, están luchando con el enojo. Yo no sé cuántos de ustedes
no han podido controlar eso. Déjenme poner un ejemplo muy práctico, tal vez muy drástico. ¿Saben cuándo no controlan el enojo? Sea en la casa, sea en la iglesia. Cuando tienen algo a la mano y es tanto el enojo que son capaces de botarlo y lastimar. Y puede ser de manera literal o de manera metafórica. Lastimamos con nuestras palabras, ofendemos con nuestras palabras. Cuando pasa el enojo, cuando pasa la ira, reflexionamos, pero ya es tarde porque hemos lastimado. Y ya saben a quién estamos dando lugar ahí, a Satanás, al diablo. Tenemos que usar el escudo de la fe, la palabra, la oración, como dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Nosotros tenemos un escudo y precisamente para detener los dardos del enemigo, para detener los dardos de Satanás. Y ese escudo es la fe. ¿Y saben qué es la fe? La fe es confiar en Dios. Ustedes tienen que confiar siempre en Dios, cualquiera que sea la situación que estén viviendo, como iglesia, como familia. Confíen en Dios. Ahorita en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, tal vez muchos anhelen el reunirse y está bien, pero eso no es todo, hermanos. Tal vez es que no nos reunimos, ¿cómo pueden servir? Pueden servir de muchas maneras. Miren, voy a ponerles un ejemplo. Probablemente hay hermanos que a lo mejor ni en Facebook ni aquí se reúnen. ¿Y cuál es su argumento? No, pues hasta que esté el templo. Bueno, busquen ustedes, anímenlos, háblenles por teléfono. Yo estoy seguro que eso lo hace su pastor, pero es mucho el trabajo para que el pastor solo lo haga. Vayan, contáctenlos por teléfono, por WhatsApp. Hoy las redes sociales son una oportunidad, hay que aprovecharlas bien, estando en contacto unos con otros. Usen el escudo de la fe, confíen en Dios. Usen la palabra, la palabra es la espada de doble filo. ¿Cómo se enfrentó nuestro Señor Jesucristo literalmente a Satanás cuando estaba en el desierto? Y llegó Satanás y le habló. Y usó Satanás la palabra, tergiversó la palabra. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le respondió? Escrito está. Pero ¿cómo vamos a responder a Satanás si no conocemos la palabra de Dios? Ustedes tienen que meditar, profundizar en el estudio de la palabra. Y pueden resistir también al diablo orando, hermanos. Tienen que ser una iglesia que esté orando constantemente. Pueden hacer las reuniones de oración en Facebook, en Zoom, o inclusive a lo mejor no se pueden reunir físicamente, pero cada quien en su casa, únanse en oración. Que la iglesia que Getsemaní esté orando. Oren para que Dios le dé salud a su pastor y le dé muchos años. Entre más tiempo tengan el pastor en la iglesia, más fuerte va a ser la iglesia porque va a tener una dirección de muchos años. Oren porque haya líderes y se levanten líderes que puedan trabajar al lado del pastor. Oren por verdaderos servidores. La palabra servidor quiere decir sirviente. Que estén dispuestos a servir, a ir a hacer el aseo al templo, a ir a darle algo al necesitado. A cuando se requiera apoyo en alguien y puede decir, bueno, ¿yo cómo puedo servir? Lo único que sé hacer es manejar mi carro. Pues pongan su carro para el servicio, si es que tienen carro de la iglesia. Sirvan, hermanos. Hay muchas cosas que hacer. Ninguno de ustedes es inútil en la obra del Señor. Aún aquellos que tengan alguna discapacidad no son inútiles, pueden servir al Señor. Todos estamos capacitados para servir al Señor. Entonces, sometámonos a Dios. ¿Cómo? Número 1, resistiendo al diablo. El diablo es una realidad. Anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Así que resístanlo, no dándole lugar en medio del enojo. Cuando en la iglesia de repente las reuniones se pueden tornar ríspidas, hagan un espacio y lloren. Pero no pueden hacer a un lado los problemas, tienen que enfrentarlos. Y si en algún momento, hermanos, hay hermanos que lejos de abonar, lejos de hacer que la iglesia vaya creciendo, provoca división, tenemos que hacer lo que la Biblia dice, confrontarlo en amor, hacerle entender. A veces son cosas difíciles, pero son cosas que tenemos que hacer en la iglesia para que la iglesia pueda seguir creciendo. Resistan al diablo, resistamos al diablo. Número 2, hermanos, sometámonos a Dios. ¿Cómo? Esto me encanta. Miren cómo dice el versículo número 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto es Santiago 4:8. Acérquense a Dios. Hermanos, acercarnos a Dios significa deleitarnos en la presencia de Dios. ¿Sí? Quiero poner este ejemplo. Miren, nada va a sustituir la presencia. Nada. Ahorita tenemos que hacer uso de esto. Claro que lo mejor es que estuviéramos allí en Getsemaní, en microondas, ¿no? Que estuviéramos ahí y luego saludándonos. Y hay unos que saludan a la misma persona 3, 4 veces, no importa, saludándonos, ya te saludé otra vez. Y así somos.
Nos gusta saludarnos, nos gusta abrazarnos, es parte de nuestra cultura. Y que estemos ahí saludándonos y bien, eso está bien, porque la presencia es importante. Ahorita estamos usando estos medios. Pero esperemos en nuestro Señor que más adelante nos podamos reunir en nuestras iglesias, nos podamos abrazar, podamos vernos, porque no hay nada que pueda sustituir la presencia. Yo no sé cuántos de ustedes tengan hijos mayores, pero a lo mejor pueden tener hijos que imaginen esto, ustedes son papás, sus hijos ya es un joven que terminó el bachillerato y su hijo se va a estudiar a otro lugar. ¿Ya lo tienen en mente? Obviamente va a haber tristeza, va a haber lloro. Pero el hijo les dice, papá, mamá, nos vamos a conectar en Zoom para platicar. ¿Cómo nos ponemos? Nos vamos a poner contentos. Claro que no lo vamos a poder abrazar, pero lo vemos. Pero ¿cómo nos vamos a poner si el hijo de repente llega y nos da la sorpresa? ¿Qué vamos a hacer? Lo que estamos haciendo lo vamos a dejar, vamos a ir y lo vamos a abrazar. Dios quiere eso con nosotros. Dios quiere que estemos en su presencia, hermanos. Deleitémonos en la presencia de Dios. Tengamos a solas un tiempo con nuestro Dios. La manera en cómo Jesús inició la oración cuando le pidieron a nuestros discípulos que le enseñaran a orar, la primera palabra que salió de nuestros labios, nuestro Señor Jesucristo, es Padre nuestro. Acerquémonos a Dios. No solo cuando tengamos problemas. Dios es tan bueno que cuando tenemos problemas, ahí está con nosotros. Pero no quiere que nos acerquemos solo cuando tengamos problemas. Él quiere que nos acerquemos siempre. Siempre, hermanos. Acerquémonos a Dios, deleitémonos en su presencia. Miren, ahorita no vemos a Dios, pero Él está con cada uno de nosotros ahora. Él está con su iglesia Getsemaní ahora. Y les está diciendo, pero tengo contra ustedes que no me están sirviendo. Sírvanme, resistan al diablo, acérquense a mí. Quiero que veamos un salmo. Busquen en sus Biblias el Salmo 51, por favor. Busquen en sus Biblias el Salmo 51. Y este salmo es un salmo que escribió David. Miren cómo dice la palabra de Dios en el Salmo número 51, versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo primero que tenemos para acercarnos a Dios, como dice en Santiago, es confesando nuestros pecados. Cuando dice, limpiad, que nos purifiquemos nosotros, los pecadores. La mejor manera primero de acercarnos a Dios es confesando nuestros pecados. Un corazón arrepentido es un corazón afligido. Santiago dice más adelante, afligíos, llorad, lamentarnos. Hermanos, yo no los conozco a ustedes. Yo no sé si tienen una lucha con un pecado ahora, están en medio de un pecado ahora. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y yo no sé como iglesia si puede haber algún pecado de negligencia espiritual. Yo no lo sé. Yo estoy hablando para toda la iglesia. Yo no sé si es así. Pero si hay pecado en tu vida, si hay pecado como iglesia, aflíjense, lamentense y lloren delante de Dios. El pecado implica, el reconocer el pecado implica aflicción. ¿Saben cómo es un corazón afligido? Un corazón afligido llega a reconocer que ha hecho malas cosas. Un corazón afligido es un corazón acongojado, es un corazón que lamenta lo que ha pasado, es un corazón que dice, no lo hubiera hecho, pero ya está hecho. Acérquense a Dios, hermanos, como iglesia, de manera individual, y pídanle perdón a Dios, porque Él está esperando que nos acerquemos. Juan capítulo 1, primera carta de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces nuestra iglesia no avanza porque hay pecado. Hay algunos hermanos que se mantienen fieles. Hay algunos hermanos que están orando. Hay algunos hermanos que siguen avanzando. Pero Dios quiere que toda la iglesia sea firme. Dios quiere que toda la iglesia resista a Satanás. Dios es bueno y Dios es misericordioso.
Yo quiero que hagamos lo que dice el Salmo número 32. Vayan conmigo al Salmo número 32, versículo 15, versículo 5. Miren lo que dice. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Hermanos, ¿recuerdan la historia de esa mujer que fue encontrada en adulterio? Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos somos pecadores. Y pensamos ir con un corazón afligido delante de Dios. Es lo que necesitamos hacer. Entonces, ante una confesión sincera, ante una confesión de un corazón afligido, siempre Dios nos va a perdonar. Y escuchen, y cuando Dios nos perdona, hermanos. Nos perdona. A veces nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos, pero confiemos en el perdón de Dios. Quiero poner este ejemplo. Yo tengo 2 hijos. Si mis hijos hacen una falta muy grave y llegan conmigo y me piden perdón, yo los voy a perdonar. Yo no les voy a recordar, yo no les voy a sacar eso. No, nada, yo los voy a perdonar porque son mis hijos. Y eso es lo que hace Dios, nos perdona. Y nos ve a los ojos y nos dice, Gabriel, iglesia Getsemaní, vete y no peques más. Y confiamos en nuestro Dios. Acerquémonos a Dios purificando nuestras vidas. Habla de que no seamos de doble ánimo. Y esto se refiere, hermanos, a que no tengamos un pie con Dios y un pie en el mundo. Creo que la mejor historia que puede reflejar es la del joven rico. El joven rico que llegó con Jesús y que dice, ¿qué tengo que hacer? Pues cumple con los mandamientos, ya los he cumplido. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, entonces vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Y cuál es la razón por la que no quiso vender sus riquezas o lo que tenía el hombre, el joven? Porque amaba más las riquezas que a Dios. Nosotros estamos de paso aquí. Dios nos provee todo. Dios nos da los hijos, Dios nos da la salud, Dios nos da el trabajo. No nos olvidemos jamás de eso. No amemos más al mundo, no amemos más las cosas del mundo. De repente, amar más al mundo, hermano, es hacer, hermanos, es hacer lo que el mundo hace y hacer un lado a Dios. Amamos más al mundo cuando nos saturamos de actividades del mundo y no tenemos tiempo para estar a solas con Dios. No tenemos tiempo para ayudar al hermano, a la hermana, al necesitado. No, hermanos, purifiquemos nuestras vidas, purifiquemos nuestros corazones. Y para ello tienen que purificarse con la palabra del Señor. Yo los reto, yo los animo. Si no tienen un plan de lectura, si no tienen un tiempo devocional, ténganlo. Busquen a Dios, oren a Dios, oren a su Padre que está en secreto. Y su Padre que ve en lo secreto los va a recompensar en público. Entra a tu aposento, dice la palabra de Dios. Entra en un lugar a solas donde puedas derramar tu corazón delante de Dios. Purifica tu corazón. Un corazón puro va a ser un corazón firme. Y lo que va a purificar tu corazón es la palabra de nuestro Dios. Acerquémonos a Dios humillándonos delante de nuestro Dios. Humillándonos. A veces podemos ser iglesias orgullosas. A veces podemos pensar que está todo bien. No somos capaces de reconocer nuestras debilidades. Pero una iglesia que reconoce sus debilidades, una iglesia que se humilla delante de Dios, entonces va a ser una iglesia exaltada por Dios. Y va a ser una iglesia que Dios le va a permitir muchos años más, celebrar muchos años más para la honra y la gloria de nuestro Dios. Humíllense delante de Dios. Un corazón humilde reconoce a Jesús como su Señor. Escuchemos bien, Jesús es nuestro Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? A lo mejor para nosotros no tiene mucho significado. ¿Cómo les dicen a ustedes en la calle? Si lo ven, señor Carlos, ¿no? Hermano Carlos, señor Carlos, ¿no? A mí ya me dicen don. ¿No? Entonces ya no me dicen señor, ya me dicen don. ¿Quién sabe por qué? Pero ya me dicen don. Entonces, a los dones son los que ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Ya nos dicen don. A veces me saludan. Sí, don, ¿qué quiere usted, don? Y antes me decían joven. Sí, joven. Ya estaba casado y me decían joven. Pero usan el término Señor, ¿verdad? Nos referimos al Señor Juan, al Señor Pedro. Pero que en la Biblia, ¿qué se refiere el término Señor? Déjenme explicarles. Nos tenemos que humillar delante de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor viene de una palabra que significa Kyrios. Pero en aquel tiempo, cuando se hablaba del Señor, un sinónimo para nosotros ahora es gobernante.
¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un gobernante, estamos de alguien que tiene autoridad, de alguien que está por encima de todos y que todos necesitan someterse a esa autoridad. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que humillarnos delante del Señor, es que tenemos que obedecerlo en todo. Es decir, Jesús es nuestro Señor. Y si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, y si nuestro Señor nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, eso tenemos que hacer. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Déjenme ponerle un ejemplo en los matrimonios. Negarse a sí mismo en el matrimonio es tener un amor sacrificial por mi esposa. Es decir, yo voy a satisfacer todas las necesidades de mi esposa a una costa de no satisfacer las mías. Eso es someternos. Eso es ser humildes. Entonces eso es, nosotros tenemos que someternos al Señor. Jóvenes, ¿cómo pueden someterse al Señor obedeciéndolo? ¿Cómo pueden ser humildes? Honrando a tu padre y a tu madre. Y si tu padre o tu madre te dice no hagas esto, él sabe por qué lo dice. A veces no tiene argumentos para explicarlo, pero es algo que sale del corazón y que sabe que no te va a hacer daño lo que te estás diciendo, aunque en su momento para ti puede ser como, exagera, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué me dice aquello? Todos tenemos que someternos dice, las esposas sométanse a los esposos. El esposo sométase a la cabeza que es Cristo. Los hijos sométanse a los padres. Pero todos tenemos que someternos a Cristo Jesús porque Él es nuestro Señor. Getsemaní, si Jesucristo es tu Señor, sométete a Él. Ustedes están estudiando una carta que casi es una carta que no se escucha mucho. Y es una carta que es muy directa. ¿Sí? ¿Por qué es muy directa? Por ejemplo, nos dice, si un hermano va y te pide que ores, no le digas solamente voy a orar por ti, sino también suple su necesidad. Y también dice, ¿cómo es posible que de tu lengua, ahora que yo quise meterme un poquito a la página de ustedes, de su iglesia, que quería escuchar, que están viendo, cómo van, para tener una imagen más clara y poder predicar. Y vi que su pastor decía algo así, con esa boquita comes o algo así, y vi su reflexión, y hablaba precisamente sobre la lengua, y es precisamente eso. A veces, desafortunadamente en la familia, tristemente en la familia, y no digamos en la iglesia, con esta lengua que bendecimos, también mal hablamos o maldecimos. Y dice Santiago, eso no es posible. Sométanse a su Señor, sométanse a Cristo, obedeciendo su palabra. Sometámonos a Dios, humillándolos, reconociendo a Jesús como nuestro Señor. Hagámosle caso. ¿Qué dice la Biblia? Obedezcan a sus pastores, porque sus pastores velan por ustedes. Hermanos, y yo lo digo porque Dios me ha permitido por su gracia y misericordia ser pastor. Pero jamás van a entender a un pastor, a menos de que también ustedes sean pastores. Y el trabajo del pastor es muy difícil. Y como es visible, el pastor puede ser objeto de mucha crítica, y eso no es nuevo. Moisés fue criticado también. Pero en lugar de criticar a su pastor, de verdad, si lo quieren ayudar, lo que tienen que hacer es dos cosas. Número 1, orar por él. Y número 2, acercarse y con mucho amor, con un corazón lleno de amor, si ves que ven que hay algo ahí que a lo mejor no está bien, decírselo a él a solas. Y si el pastor está en comunión con Dios como tiene que ser, él va a escuchar. Como también una vez llegó Jetro y habló con Moisés y le dijo, oye Moisés, es mucho lo que estás haciendo, mejor hazlo así. Y Moisés se escuchó. Pero para ello tienen que estar todos sometidos a su Señor. Ahora, hermanos, ¿quieren someterse a Dios, Getsemaní? Piénsenlo. ¿Quieren someterse a Dios? ¿Quieren someterse a la voluntad y al señorío de Dios? ¿Quieren hacer eso? Yo los animo para que en su 42 aniversario hagan un compromiso con Dios de someterse a su voluntad, de negarse a sí mismo, de no buscar tu interés propio. No, es que a mí me gusta que se haga así. No, es que a mí no. De buscar el interés de la iglesia de Cristo. Y de buscar
que día tras día, en tu iglesia, en su iglesia, Dios levante hombres y mujeres que estén dispuestos a servir, pero también hombres y mujeres que estén dispuestos a servir más profundamente y a lo mejor de tiempo completo en el ministerio de Dios. ¿Quieren someterse a Dios? Si quieren someterse a Dios, hagan estas 3 cosas. Presenten su corazón afligido delante de Dios. Pídanle perdón y Él los perdonará. Presente su corazón afligido. Si hay un pecado individual, pídele perdón ahora. Y si tu corazón está afligido, Dios te va a perdonar. Y pídanle perdón como iglesia. Pídanle perdón. Si quieren someterse a Dios, purifica tu corazón. Purifica tu corazón con la palabra de Dios. Y Él te va a mantener firme. Busca a Dios todos los días. Medita en su palabra todos los días. Reflexiona en su palabra todos los días. Y permite que la palabra de Dios siga transformándote y manteniéndote firme. ¿Quieres someterte a Dios? Humilla tu corazón. Humilla tu corazón delante de Dios. Y entonces Él siempre te va a guiar. Es más, Santiago nos habla de que cuando uno es humillado, uno será entonces exaltado. Ahora, hermanos, hagámoslo. Y no esperemos que Dios nos humille. No esperemos que Dios nos envíe la disciplina. Porque recuerden, dice que la palabra que Dios al que ama, disciplina. Pero si somos tan necios y no podemos hacerlo eso, oremos para que haya disciplina. Porque al final, la disciplina lo único que va a hacer es que va a purificar nuestros corazones. Pero no esperemos eso. No esperemos eso. Y vayamos con un corazón contrito y humillado delante de nuestro Dios, orando y dándole gracias por su amor y su misericordia. Quiero que en este momento, por favor, inclinen sus rostros. Inclinen sus rostros, hermanos. Yo sé que es una situación diferente, pero también sé que el Espíritu de Dios está con ustedes ahorita como iglesia. Y quiero que oren. Quiero que en estos momentos se estén derramando sus corazones delante de Dios. Hermano, hermana, Dios te conoce. Dios sabe si estás luchando con un pecado o inclusive estás dentro de un pecado ahorita. Aflige tu corazón. Derrama tu corazón y derrama tus lágrimas delante de Dios. Yo sé que aquí está el pastor de ustedes, y él también está orando por la iglesia. Y pídanle perdón a Dios. Como dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Pídanle perdón a Dios. Tengo contra ti que no me están sirviendo como iglesia. Pídanle perdón, hermanos. Y comprométanse en esta hora delante de nuestro Dios. Comprometan su corazón. Y díganle a Dios, Señor, ayúdame para que tu palabra siga purificando mi corazón. Ayúdame que yo tenga un hambre de tu palabra y que vaya a tu palabra y tu palabra me conforte. Tu palabra me confronte. Tu palabra purifique mi corazón para que me pueda mantener firme, para que como iglesia nos mantengamos firmes. Y humíllense delante de Dios de manera individual y como iglesia. Humíllense. Gracias a nuestro Dios están cumpliendo 42 años, pero Dios tiene contra ustedes que no le están sirviendo como iglesia. Todos humíllense delante de Dios y todos dispónganse a servirles. Dios les ha dado dones, Dios les ha dado talentos a todos y cada uno de ustedes. Acérquense con el pastor y díganle en qué podemos ayudar, pastor, qué podemos hacer. Honren a Dios y glorifiquen a Dios. Padre Santo, gracias en esta hora te doy por esta iglesia. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Un día cada uno de mis hermanos de Getsemaní, un día, Señor, ellos vivían en la oscuridad, vivían en las tinieblas. En este momento, Señor, hazles recordar ese primer amor, cómo los rescataste de la esclavitud del pecado. Hazles recordar, Señor, cómo ellos estaban con un corazón ferviente y te buscaban en oración
y te agradecían porque los habías rescatado de la esclavitud del pecado. En este momento, hazles recordar, Señor, cómo fue surgiendo tu iglesia, Getsemaní, cómo se fueron añadiendo los que tendrían que ser salvos, cómo fuiste trabajando en sus corazones. Pero, Señor, también, a lo mejor algunos fallaron, algunos cayeron en pecado, algunos a lo mejor también se alejaron, Señor. Pero en tu gracia y en tu misericordia los atrajiste con lazos de amor. A lo mejor algunos fueron fuertemente disciplinados y han vuelto a ti con un corazón contrito humillado. Y tú los aceptas porque son tus hijos y tú estás restaurando sus corazones. Pero probablemente otros, Señor, ahorita están luchando o están confesando su pecado. Pero verdaderamente, Padre, tú eres fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Conforta los corazones de cada uno de mis hermanos. Conforta el corazón de Getsemaní. Señor, dales un corazón humilde. Dales un corazón puro. Dales un corazón afligido delante de tu presencia. Pero también, Señor, dales un corazón gozoso. Que ellos se puedan sentir amados. Que ellos se puedan sentir perdonados. Que ellos puedan sentir que pueden hacer todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Que ellos puedan salir adelante, siempre fortalecidos con tu palabra. Gracias, Señor, porque les permites 42 años de vida. Bendice a esta iglesia. Bendice a su pastor. Bendice a la familia del pastor. Llénalos de fortaleza, llénalos de ánimo, llénalos de sabiduría. Bendice a cada familia de Getsemaní. A todos, Señor. Perdona sus pecados. Limpia sus pecados. Y renueva su corazón. Renueva su corazón en ellos, Señor. Fortalece sus corazones. Limpia sus corazones, Señor. Crea en ellos, Padre Santo, en Getsemaní, un corazón nuevo. Y bendícelos en este 42 aniversario. Bendito sea tu nombre, Señor. Solo a ti, Padre Santo. Solo a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho y espero que guarden esta palabra en su corazón. Dios te bendiga, Pastor Irving. Te mando un fuerte abrazo a tu esposa, a tus hijos, y les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, hermanos. A cada uno de ustedes, Dios les bendiga y Dios les prospere. Y sé, porque también escuché, ahora sí que estuve ahí metiéndome en su iglesia, hermanos, para ver qué compartirles. Y sé que también van a comer algo, aunque no van a estar juntos, pero sería bueno, como dice su pastor, tomen esa fotografía para que hagan un video. Aunque no están unidos físicamente, como también Pablo muchas veces no lo estuvo con la iglesia, lo están en un mismo espíritu. Y celebren y denle gracias a Dios y coman rico y denle gracias a Dios por su provisión. Quiero decirles que yo comeré unas ricas costillas. Y bueno, Dios les bendiga mucho y les mando un fuerte abrazo. Gracias, mi hermano Irving y Pastor Irving, por la invitación. Dios les bendiga, Iglesia Getsemaní. Dios les bendiga. Hasta luego.